Aquí tienes la traducción de tu historia al español, manteniendo el contenido original, el estilo fluido y un tono natural y atractivo, sin añadir ni quitar palabras. El primer moretón floreció como una flor violeta bajo mi ojo. Recorrí sus bordes sensibles en el espejo del baño, haciendo una mueca cuando mis dedos rozaron la piel hinchada. La luz fluorescente sobre mí parpadeaba, proyectando sombras intermitentes sobre mi rostro, distorsionando mi reflejo en algo que apenas reconocía. Habían pasado 3 días desde que Mike había perdido los estribos. 3 días usando corrector que nunca cubría por completo la evidencia, inventando excusas sobre torpeza, evitando el contacto visual con los compañeros de trabajo preocupados en el restaurante. Solo unos meses más, le susurré a mi reflejo. Unos meses más de turnos dobles, de dormir en un colchón con bultos, en un estudio con calefacción defectuosa, de ahorrar cada centavo posible. Unos meses más antes de que finalmente pudiera dejar esta ciudad y empezar de nuevo en algún lugar donde Mike no pudiera encontrarme. Las tuberías antiguas gimieron mientras me salpicaba la cara con agua fría, con cuidado de evitar el moretón. El frío contra mi piel me trajo un alivio momentáneo del dolor constante. Me sequé la cara con una toalla raída que olía ligeramente a mojo, sin importar cuántas veces la lavara. Afuera, la lluvia golpeaba mi única ventana, creando riachuelos que distorsionaban la vista de las paredes de ladrillo y las escaleras de incendios. El sonido era relajante, casi hipnótico, como la propia nana de la naturaleza invitándome a olvidar mis problemas, aunque solo fuera por un momento. Me puse mi uniforme de camarera, un vestido azul pálido que se había desvanecido después de innumerables lavados, combinado con zapatos sensatos que poco hacían para aliviar el dolor de estar de pie durante turnos de 8 horas. El restaurante estaba a solo 10 cuadras de distancia, pero con este aguacero, bien podrían haber sido millas. Al salir, el frío aire de octubre me mordió las mejillas. Me ajusté la chaqueta fina alrededor del cuerpo, deseando poder permitirme algo más cálido. El paraguas que sujetaba poco hacía contra la lluvia de lado, y a los pocos minutos, el dobladillo de mi uniforme estaba empapado, pegándose incómodamente a mis piernas. El Mercer Street Diner había sido mi lugar de trabajo durante casi 2 años. No era gran cosa, solo un establecimiento abierto las 24 horas con mesas pegajosas y el olor perpetuo a café y grasa. Pero las propinas eran decentes, y la gerente, Donna, no hacía preguntas cuando necesitaba turnos extra o cuando aparecía con moretones ocasionales. «Llegas temprano, Emma», dijo Donna al entrar, sacudiéndose las gotas de lluvia del cabello. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al posarse en mi rostro, pero no dijo nada sobre el moretón. En cambio, me entregó una cafetera. La mesa 7 necesita que la rellenen. La hora pico de la mañana pasó en un borrón de recargas de café, montones de panqueques y sonrisas forzadas que me hacían doler la mejilla. Al mediodía, el restaurante se había vaciado, excepto por un hombre de negocios solitario tecleando en su portátil y una pareja de ancianos compartiendo un trozo de tarta de manzana. La campana sobre la puerta sonó, y una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y colonia cara. Estaba limpiando la barra y no levanté la vista de inmediato, pero sentí un cambio repentino en la atmósfera, una pesadez como el aire antes de una tormenta. Cuando finalmente levanté los ojos, se me cortó la respiración. 2 hombres habían entrado. El primero era alto y de hombros anchos, con la cabeza rapada
y ojos que escudriñaban el restaurante con precisión mecánica. Permanecía junto a la puerta como un centinela, con las manos entrelazadas delante de él, el bulto de un arma oculta visible bajo su chaqueta a medida. Pero fue el segundo hombre quien acaparó mi atención. No debía tener más de 35 años, con cabello oscuro que caía en ondas perfectas, apenas rozando el cuello de lo que claramente era un traje hecho a medida. Sus facciones eran afiladas y aristocráticas, pómulos altos, una mandíbula fuerte salpicada de una sutil barba incipiente, y ojos tan oscuros que parecían casi negros bajo la tenue iluminación del restaurante. Se movía con una gracia sin esfuerzo que hablaba de alguien acostumbrado al poder, a ser observado, a ser obedecido. El hombre de negocios con el portátil, echó un vistazo a los recién llegados y rápidamente guardó sus cosas, dejando un billete de $20 por una comida de 10. La pareja de ancianos parecía ajena, continuando su tranquila conversación sobre el postre compartido. El hombre de cabello oscuro se deslizó en una cabina junto a la ventana, mientras su compañero permanecía de pie, su mirada recorriendo constantemente el restaurante. Agarré un menú y me acerqué a su mesa, mi corazón inexplicablemente acelerado. «Buenas tardes», logré decir, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme. «¿Puedo empezar a ofrecerles algo de beber?» Esos ojos oscuros estudiaron mi rostro con una intensidad que me hizo querer encogerme. Su mirada se detuvo en el moretón bajo mi ojo, y algo peligroso brilló en sus facciones tan rápidamente que pude haberlo imaginado. «Café», dijo. Su voz un barítono suave y rico que me provocó un escalofrío involuntario. «Solo», asentí y me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. «¿Y su nombre?» Dudé, debatiendo si mentir. Algo en esos ojos me hizo sentir que lo sabría si lo hacía. «Emma», respondí finalmente. Una ligera sonrisa curvó sus labios. «Emma», repitió como si saboreara las sílabas. «Soy Alessio». Sin apellido. Solo Alessio, ofrecido con la confianza de alguien que esperaba ser reconocido solo por su nombre de pila. Le llevé su café con manos ligeramente temblorosas, consciente de sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Al dejar la taza, sus dedos rozaron los míos. Deliberadamente, estaba segura, enviando una descarga eléctrica por mi cuerpo. «¿Quién te golpeó, Emma?», preguntó, su voz engañosamente casual, como si preguntara por el tiempo. La pregunta me tomó completamente desprevenida. La mayoría de la gente fingía no darse cuenta, o si lo hacían, ciertamente no preguntaban tan directamente. El calor me inundó las mejillas y di un paso hacia atrás instintivamente. «Me caí», dije automáticamente, la mentira que había ensayado innumerables veces saliendo de mis labios con facilidad practicada. Los ojos oscuros de Alessio se endurecieron. «No me mientas», dijo suavemente, peligrosamente. «Nos insulta a ambos». Se me apretó la garganta con algo entre miedo e indignación. «No veo cómo es asunto suyo», respondí, luchando por mantener mi voz uniforme. En lugar de enfurecerse por mi respuesta, pareció casi complacido. La comisura de su boca se elevó ligeramente. «Siéntate», dijo, señalando el asiento frente a él. No fue una petición. Miré alrededor del restaurante. Donna estaba atrás. La pareja de ancianos se estaba yendo y no habían llegado nuevos clientes. Aún así, permanecí de pie. «Estoy trabajando». «Siéntate», repitió. Y esta vez, la única palabra tenía tanto peso que me encontré deslizándome en la cabina antes de poder considerar por qué obedecía a un extraño.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Emma?, preguntó, dando un sorbo a su café, sin apartar sus ojos de los míos. 2 años, respondí con cautela. ¿Y cuánto tiempo lleva golpeándote? Me tensé. Mis manos se apretaron en puños bajo la mesa. Le dije que me caí. Alessio se inclinó hacia adelante, y el movimiento me trajo su aroma. Sándalo y algo más oscuro, más primitivo. Trabajas duro, observó, ignorando mi negación. Turnos dobles, me imagino, ahorrando para algo importante. La precisión de su evaluación me produjo un escalofrío. ¿Cómo podía saber eso? Un plan de escape, quizás, continuó, su voz bajando a un susurro, de quien quiera que te haya hecho ese moretón. Por favor, dije, mi voz apenas audible, incluso para mis propios oídos. ¿Podría perder mi trabajo? Algo se suavizó en su mirada. Metió la mano en su chaqueta y sacó una elegante billetera de cuero. Por un momento salvaje, pensé que me iba a ofrecer dinero, y me preparé para sentirme insultada. En cambio, colocó una simple tarjeta de presentación blanca sobre la mesa entre nosotros. Contenía solo un número de teléfono grabado en negro. Cuando decidas dejar de mentirte a ti misma, Emma, dijo, deslizando la tarjeta hacia mí, llama a este número. Antes de que pudiera responder, se puso de pie con un movimiento fluido. Colocó un billete de $100 junto a su café apenas tocado. Por tus molestias, dijo. Luego hizo una pausa, sus ojos nuevamente deteniéndose en mi moretón. Todos merecen sentirse seguros, Emma. ¿Recuerdas eso? Y luego se fue, su silencioso compañero siguiéndolo, dejando solo el persistente aroma de su colonia y la tarjeta blanca que parecía arder contra la mesa laminada. Guardé la tarjeta en mi bolsillo, sin examinarla más a fondo, mi mente acelerada con preguntas. ¿Quién era Alessio? ¿Por qué se había interesado tanto en mí? ¿Y cómo había visto a través de mi fachada, cuidadosamente construida con tanta facilidad? El resto de mi turno transcurrió como en un sueño. Esperaba que regresara. Sentía toques fantasmas donde sus dedos habían rozado los míos. Para cuando dejé el restaurante a las 8, la lluvia había cesado, dejando las calles relucientes bajo las farolas. El aire nocturno se sentía diferente de alguna manera, cargado de posibilidades o quizás de advertencia. Estaba tan distraída que no noté la figura apoyada en el edificio frente al restaurante hasta que estaba a mitad de la cuadra. Mi corazón se sobresaltó al reconocer la voluminosa figura de Mike, su postura encorvada tan familiar. Se apartó de la pared y comenzó a caminar hacia mí, con el rostro retorcido de ira. ¿Dónde diablos has estado?, exigió, agarrándome del brazo con la fuerza suficiente para dejar moretones. Te he estado llamando todo el día. Trabajando, dije, tratando de liberarme de su agarre. Mi teléfono se murió. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Me has estado evitando. Su mirada cayó a mi bolsillo donde el borde de la tarjeta de presentación blanca era apenas visible. Antes de que pudiera detenerlo, la arrancó. ¿Qué es esto?, preguntó, estudiando la tarjeta, su rostro oscureciéndose. ¿De quién es este número, Emma? ¿Me estás engañando? No, protesté, extendiendo la mano para recuperar la tarjeta. Es solo un cliente. Nunca terminé la frase. La palma abierta de Mike conectó con mi mejilla, el mismo lado que mi moretón existente, con la fuerza suficiente para hacerme tambalear. El dolor explotó en mi cara, puntos brillantes bailando en mi visión. Mentira, escupió, rasgando la tarjeta en pedazos y dejándolos dispersarse con la brisa húmeda. ¿Crees que no sé cuándo mientes?
Retrocedí, las lágrimas empañando mi visión, consciente de que estábamos en una calle pública, pero igualmente consciente de que nadie en esta ciudad nunca intervenía, al igual que nadie había intervenido antes. Lo siento, susurré, las palabras automáticas, sin significado. Mike me agarró del brazo nuevamente y comenzó a jalarme bruscamente en dirección a su apartamento. «Te vienes a casa conmigo esta noche», gruñó. «No te voy a dejar de vista otra vez». El terror me invadió. La última vez que había ido al apartamento de Mike, después de que él estuviera tan enojado, me había ido con costillas rotas. No podía volver allí. No esta noche. Quizás nunca más. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Quizás fueron las palabras de Alessio resonando en mi cabeza. Todo el mundo merece sentirse seguro. O quizás fue simplemente que había llegado a mi punto de quiebre. Fuera cual fuera la razón, planté mis pies firmemente en la acera. «No», dije, la única sílaba llena de cada gramo de coraje que pude reunir. Mike se giró. Su expresión de incredulidad, que rápidamente se transformó en rabia. «¿Qué acabas de decirme?» Dije que no. Repetí, mi voz más fuerte ahora. «No voy contigo». Su mano se cerró en un puño, y me preparé para el golpe que sabía que venía. Pero antes de que pudiera balancearse, un elegante coche negro con ventanas polarizadas se detuvo a nuestro lado, su motor ronroneando casi en silencio. La puerta trasera se abrió y vislumbré unos ojos oscuros y una mano extendida. «Emma», llamó la voz de Alessio desde el coche. «Sube». No dudé. Arranqué mi brazo del agarre flojo de Mike y me zambullí en el coche. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sólido que se sintió como el punto final de un capítulo. Lo último que vi mientras el coche se alejaba fue el rostro de Mike contorsionado de rabia y confusión, volviéndose más pequeño en la distancia. Dentro del coche, el aroma a cuero y sándalo me envolvió. Alessio se sentó frente a mí, observándome con esos ojos intensos. El hombre del restaurante, claramente un guardaespaldas, estaba en el asiento del pasajero delantero, mientras un conductor que no había visto antes maniobraba el vehículo suavemente por las calles de la ciudad. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. Mi voz temblaba. La expresión de Alessio era indescifrable. «Nunca te perdí», respondió simplemente, como si eso lo explicara todo. Debería haber estado asustada. Acababa de escapar de un hombre peligroso solo para ponerme en manos de otro. Un extraño con conexiones poderosas y un aire de violencia controlada. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, dejándome temblorosa a su paso, todo lo que sentí fue una abrumadora sensación de alivio. «¿Quién eres?», susurré. Él me estudió por un largo momento antes de responder. «Alguien que no tolera a los hombres que golpean a las mujeres», dijo finalmente. «Alguien que puede asegurarse de que él nunca te toque de nuevo». La promesa en esas palabras debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré creyéndole, confiando en él, a pesar de cada instinto de autoconservación que había desarrollado a lo largo de años de decepción y dolor. «¿Quién te golpeó, Emma?», preguntó de nuevo, su voz más suave ahora, pero no menos intensa. Esta vez, le dije la verdad. «Se llama Mike Peterson», dije, el nombre amargo en mi lengua. «Mi exnovio, él no acepta que esto haya terminado». Alessio asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Extendió la mano, sus dedos flotando cerca de mi mejilla recién magullada sin tocarla. «Esto termina esta noche»,
prometió. Y la certeza absoluta en su voz me provocó un escalofrío. Mitad miedo, mitad algo que no estaba lista para nombrar. Mientras el coche nos llevaba más adentro de la ciudad, hacia un destino desconocido, me di cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. La idea debería haberme aterrorizado, pero en cambio sentí algo que no había experimentado en años. Me sentía segura. El coche se deslizó por las calles de la ciudad, como un fantasma. Su movimiento tan suave que apenas sentí los giros. A través de las ventanas polarizadas, observé cómo los barrios familiares se transformaban en zonas que solo había vislumbrado de lejos. Distritos exclusivos con aceras impecables y edificios que se alzaban hacia las estrellas. Me dolía la mano donde Mike me había agarrado, y la mejilla me palpitaba, pero permanecí en silencio, temiendo que hablar pudiera romper el hechizo de seguridad que se había posado sobre mí. Alessio hizo una breve llamada telefónica en lo que sonaba a italiano, su voz baja y autoritaria, aunque no pude entender las palabras. El tono transmitía una autoridad que no requería traducción. Cuando terminó, volvió su atención hacia mí, esos ojos oscuros estudiando mi rostro, como si memorizaran cada detalle. «Necesitas atención médica», afirmó. No una pregunta, sino un hecho. Instintivamente me toqué la mejilla, haciendo una mueca. «No es tan grave. He tenido cosas peores». Algo peligroso brilló en sus facciones. «Eso no me consuela, Emma». El coche finalmente se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y acero que parecía tocar el cielo nocturno. El guardaespaldas salió primero, escaneando el área antes de abrir la puerta de Alessio, luego la mía. Al bajar, el aire fresco de la noche besó mi piel, trayendo consigo el aroma limpio de la lluvia reciente y la riqueza. Una ausencia distintiva de la basura y los gases de escape que impregnaban mi vecindario. «¿Dónde estamos?», pregunté, mi voz pequeña ante la grandeza que nos rodeaba. «Mi casa», respondió Alessio, colocando su mano ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba hacia la entrada. El portero inclinó la cabeza respetuosamente al pasar. «Buenas noches, señor Russo». Así que sí tenía un apellido, Russo. El nombre me cosquilleó en la memoria, pero no pude ubicarlo. El ascensor requería una tarjeta de acceso y huella digital para llegar al ático. Mientras subíamos, mi estómago revoloteaba con una mezcla de ansiedad y algo más. Anticipación quizás, o el vértigo de pasar demasiado rápido de un mundo a otro. El ascensor se abrió directamente a una amplia sala de estar, con ventanales de suelo a techo, que mostraban una vista impresionante de la ciudad, una alfombra brillante de luces que se extendía hasta el horizonte. «Ponte cómoda», dijo Alessio, quitándose la chaqueta y aflojándose la corbata. El gesto casual lo hacía de alguna manera más, en lugar de menos, intimidante. Un lobo relajándose sin perder nada de su naturaleza depredadora. «Mi médico personal estará aquí en breve». «Realmente no es necesario», protesté débilmente, incluso mientras me hundía en un sofá tan lujosamente suave que se sentía como sentarse en una nube. «No puedo permitírmelo». «El dinero no es un problema», interrumpió. Su tono no admitía discusión. Sirvió un líquido ámbar de una garrafa de cristal en 2 copas y me ofreció una. «Para el dolor», explicó. Acepté la copa, dando un pequeño sorbo. El whisky quemó agradablemente mi garganta, calentándome por dentro. «Gracias», dije, dándome cuenta de lo inadecuado de las palabras. «Por todo, por detenerlo. No sé qué habría pasado si no hubieras aparecido». La expresión de Alessio se oscureció. «Tengo una muy buena idea de lo que habría pasado», dijo,
su voz tensa con una ira contenida. Hombres así son predecibles. Escalan. No se detienen hasta que alguien los detiene. La forma en que lo dijo con absoluta certeza y un toque de conocimiento personal me hizo preguntarme sobre su pasado, sobre qué experiencias lo habían moldeado en el hombre que tenía delante. ¿Cómo lo supiste?, pregunté. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Cuándo intervenir? Se sentó en un sillón de cuero frente a mí, haciendo girar el whisky en su copa. Después de nuestra conversación en el restaurante, hice que uno de mis hombres te vigilara. Cuando destruiste mi tarjeta, supe que necesitaba mantenerme cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me has estado siguiendo. Te he estado protegiendo, corrigió, como si la distinción fuera obvia. Y afortunadamente lo hice, antes de que pudiera formular una respuesta. Tuberton, y un hombre de aspecto distinguido con canas y gafas de montura metálica, entró en el apartamento, llevando un maletín médico de cuero. Alessio, saludó con un ligero acento italiano antes de dirigir su mirada profesional hacia mí. Y esta debe ser la paciente. Los siguientes 20 minutos pasaron en un borrón mientras el médico examinaba mi rostro, aplicaba antiséptico que escocía como fuego y confirmaba que nada estaba roto. Me dejó analgésicos, ungüento para los moretones e instrucciones estrictas de descansar. Durante el examen, Alessio nunca salió de la habitación, sus ojos siguiendo cada movimiento del médico con una intensidad que rozaba lo posesivo. Cuando volvimos a estar solos, un silencio incómodo se instaló entre nosotros, lleno de preguntas sin formular. «Debo irme a casa», dije. Aunque la idea de regresar a mi pequeño apartamento me llenaba de pavor. ¿Y si Mike me estaba esperando? «Te quedarás aquí esta noche», afirmó Alessio, no una sugerencia, sino una orden. Al ver mi vacilación, añadió: «En la habitación de invitados estarás a salvo». El alivio y la aprensión lucharon dentro de mí. «Tengo trabajo mañana, turno temprano. Llama diciendo que estás enferma. No puedo permitirme perder un día de salario». Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «Admiro tu ética de trabajo, Emma, pero necesitas descansar. En cuanto al dinero», hizo un gesto despectivo con la mano, «considera que está cubierto». Me irrité. «No quiero tu caridad». Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que le había visto. Transformó sus facciones de intimidantes a devastadoramente atractivas. «No es caridad cuando se merece», dijo. «Pero podemos discutir la compensación más tarde si te sientes más cómoda». Me llevó a la habitación de invitados, un espacio más grande que todo mi apartamento, con una cama tamaño king, cubierta con sábanas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Un baño contiguo, contaba con una ducha con múltiples chorros y una bañera lo suficientemente profunda como para nadar. «Hay ropa en el tocador», dijo Alessio desde el umbral. «Deberían servirte para esta noche». Me giré para mirarlo, de repente consciente de la enorme brecha entre nuestros mundos. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. La pregunta que había estado ardiendo en mi mente desde que notó mi moretón en el restaurante. «¿Por qué ayudar a un extraño?». Alessio me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable. «Descansa, Emma», dijo finalmente. «Hablaremos por la mañana». Con eso, cerró la puerta, dejándome sola en un lujo que nunca había soñado con experimentar. Encontré pijamas de seda en el tocador, con las etiquetas aún puestas, que me quedaban perfectamente, planteando preguntas que estaba demasiado agotada para contemplar. Después de una ducha que se sintió como estar bajo una cascada cálida,
Me deslicé entre sábanas tan suaves que se sentían como una caricia en mi piel. A pesar de la extrañeza de mi entorno y los tumultuosos acontecimientos de la noche, el sueño me reclamó casi al instante. Los sueños llegaron en fragmentos, el rostro enfadado de Mike, los ojos intensos de Alessio, una sensación de caer, de ser perseguida, de finalmente ser atrapada. Me desperté con un jadeo, desorientada en la oscuridad de una habitación desconocida. Por un momento de pánico, no recordaba dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, los recuerdos de la noche anterior me inundaron y me desplomé contra las almohadas, mi corazón aún acelerado. El reloj digital de la mesilla de noche marcaba las 3:10. A través de los ventanales de suelo a techo, la ciudad se extendía debajo de mí como un mapa de estrellas, hermosa y distante. Me levanté de la cama, atraída por la vista, presionando la palma de la mano contra el cristal frío y sintiendo como si flotara sobre el mundo. El sonido de voces, bajas y urgentes, llegó desde el otro lado de mi puerta. Curiosa, caminé en silencio sobre la alfombra mullida y pegué la oreja a la madera. Alessio estaba hablando, su voz dura con una autoridad que no le había oído antes. «Quiero que se derribe cada puerta de esta ciudad, si es necesario», decía. «Encuéntrenlo esta noche». Otra voz respondió, demasiado baja para que pudiera distinguir las palabras. «No me importa la jurisdicción», replicó Alessio. Un tono peligroso. «Esto ahora es personal. Tocó lo que es mío». ¿Lo que es mío? La declaración posesiva me provocó un escalofrío, mitad emoción, mitad advertencia. Apenas conocía a este hombre. Sin embargo, aquí estaba en su casa, bajo su protección, y aparentemente en su mente, bajo su posesión. Debería haber estado asustada, o al menos indignada. En cambio, un calor traicionero se extendió por mí al pensar en ser considerada lo suficientemente preciosa como para proteger, reclamar, vengar. Las voces se alejaron y volví a la cama, mi mente llena de preguntas. ¿Quién era exactamente Alessio Russo? ¿Qué clase de hombre ejercía tal poder y lealtad que podía ordenar que se derribaran todas las puertas de la ciudad? ¿Y qué significaba para mí estar atrapada en su órbita? La mañana llegó con la luz dorada entrando por las ventanas que había olvidado cubrir. Por un momento, permanecí perfectamente quieta, saboreando la comodidad de la cama y el lujo tranquilo que me rodeaba. Me seguían doliendo las mejillas, pero el dolor agudo se había atenuado a un latido persistente. Los eventos de la noche anterior se sentían oníricos, demasiado fantásticos para haber sucedido. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me senté, envolviéndome en las sábanas. Sí. La puerta se abrió ligeramente y una mujer con un elegante corte bob y vestimenta profesional asomó la cabeza. «Buenos días, señorita Bennet. El señor Russo me pidió que comprobara si ya está despierta. El desayuno está listo cuando quiera unirse a él». Parpadeé sorprendida, tanto por la dirección formal como por darme cuenta de que Alessio conocía mi apellido, algo que no le había dicho. «Gracias», logré decir. «Estaré fuera en breve». Ella asintió y cerró la puerta, dejándome preguntarme quién era. ¿Una empleada? ¿Una novia? La idea me provocó una punzada inesperada de celos, que inmediatamente me regañé a mí misma. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme posesiva con un hombre que acababa de conocer? En el tocador, no solo encontré más pijamas.
sino todo un guardarropa de ropa de mujer de mi talla aproximada. Jeans, blusas, vestidos, incluso ropa interior, con etiquetas aún puestas. La selección era de buen gusto y cara, lo que me hizo preguntarme si Alessio solía tener ropa de mujer a mano para invitados nocturnos. La idea me dejó un sabor amargo en la boca. Opté por jeans y un simple suéter crema que se sentía más suave contra mi piel que cualquier cosa que hubiera tenido. En el baño, examiné mi rostro en el espejo. El moretón se había extendido, pintando mi pómulo en tonos morados y azules que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Hice lo que pude con el maquillaje que encontré en el cajón. Otro recordatorio inquietante de que quizás no era la primera mujer en necesitar santuario aquí. Cuando finalmente salí de la habitación de invitados, seguí el aroma del café hasta una espaciosa cocina, donde Alessio estaba sentado en una isla de mármol, leyendo algo en una tableta. Levantó la vista al entrar, sus ojos recorriéndome de una manera que se sintió como un toque físico. «Buenos días», dijo, dejando a un lado la tableta. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que he dormido en meses», admití, tomando asiento frente a él. Una variedad de alimentos para el desayuno que no habrían desentonado en un hotel de 5 estrellas se extendía entre nosotros. Pasteles, fruta, huevos, salmón ahumado. «Tu cara se ve peor», observó, su expresión endureciéndose mientras examinaba mi moretón. «Siempre se ve peor al día siguiente», dije sin pensarlo. Luego me arrepentí de las palabras cuando su mandíbula se tensó. «¿Lo han arrestado antes?», preguntó Alessio, sirviendo café en una taza y deslizándola hacia mí. «¿Por agredirte a ti o a alguien más?». Abracé la taza caliente con los dedos, buscando consuelo en su calor. «Llamé a la policía una vez hace unos 6 meses. Él ya se había ido cuando llegaron. Tomaron un informe, pero no pasó nada. Dijeron que no podían hacer nada sin pruebas o testigos». La expresión de Alessio se mantuvo neutral, pero algo peligroso acechaba en sus ojos. «¿Y te quedaste con él después de eso?» «No», dije con firmeza, queriendo que entendiera. «Lo dejé esa noche, pero él seguía encontrándome, apareciendo en el trabajo, en mi apartamento. Cambié mi número 3 veces, pero de alguna manera siempre lo consigue. He estado ahorrando para mudarme de estado, a un lugar donde él no pueda encontrarme. Y mientras tanto, soporta su violencia», dijo Alessio. No una pregunta, sino una afirmación. Bajé la vista hacia mi café. Trato de evitarlo, pero sí, a veces no hay escapatoria. «Siempre hay una escapatoria, Emma», dijo suavemente. «Solo necesitas los recursos adecuados». Un timbre sonó, y Alessio revisó su teléfono. Su expresión cambió a una de sombría satisfacción. «Discúlpame un momento», dijo, levantándose de su asiento. «Sírvete el desayuno». Entró en la habitación contigua, dejando la puerta entreabierta. Aunque sabía que no debía escuchar, no pude evitar esforzarme por oír su conversación. «¿Lo tienes?» Una pausa. «Bien, sin intervención policial. Llévalo al almacén. Quiero encargarme de esto personalmente». Mi sangre se volvió hielo. Esas palabras, pronunciadas con una amenaza tan casual, confirmaron lo que había sospechado, pero tratado de ignorar. Alessio Russo era peligroso, quizás más peligroso de lo que Mike había sido nunca. Cuando regresó, su expresión estaba serena, pero había una energía en él, una preparación tensa que me recordaba a un depredador listo para atacar. «¿Está todo bien?», pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. «Todo está perfecto», respondió, una sonrisa fría jugando en sus labios. «De hecho, tengo buenas noticias.
Tu problema ha sido localizado. La forma en que lo dijo me erizó la piel de aprensión. ¿Qué significa eso? ¿Qué le vas a hacer? Alessio me estudió, su cabeza ligeramente ladeada. ¿Te importa lo que le pase después de todo lo que te ha hecho? Tragué saliva. No quiero que nadie salga herido por mi culpa. ¿Incluso el hombre que te hizo esto? Preguntó, señalando mi rostro magullado. La violencia por la violencia no resuelve nada, dije, las palabras sonando huecas incluso para mis propios oídos. Alessio se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Déjame decirte algo sobre hombres como Mike Peterson, Emma. Solo entienden un idioma, el poder. Se aprovechan de aquellos que perciben como débiles. Toman y toman hasta que alguien más fuerte los detiene. Su voz bajó aún más. Yo soy ese alguien. El miedo y algo más oscuro, más primitivo, se retorcieron en mis entrañas. ¿Quién eres realmente? Él me consideró por un largo momento, como si sopesara cuánta verdad revelar. Mi familia tiene ciertos intereses comerciales en esta ciudad, dijo con cuidado. Nos aseguramos de que los acuerdos se cumplan, de que las deudas se paguen, de que se mantenga el orden. La implicación flotaba en el aire entre nosotros. Había oído rumores, por supuesto. Todo el mundo en la ciudad los había oído, sobre las familias que controlaban el submundo, cuya influencia se extendía a negocios legítimos, política, incluso a las fuerzas del orden. Los Russo eran una de esas familias. «Eres un capo de la mafia», susurré, la comprensión solidificándose en certeza. La expresión de Alessio permaneció impasible. Prefiero pensar en mí mismo como un hombre de negocios con intereses diversos y métodos únicos de resolución de conflictos. Una risa histérica se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Es eso lo que es esto? Resolución de conflictos en su forma más eficiente, confirmó, imperturbable por mi reacción. Para esta tarde, Mike Peterson nunca volverá a molestarte. Tienes mi palabra. La certeza absoluta con la que hizo esta promesa me heló hasta los huesos. Me levanté abruptamente, mi silla raspando el suelo. Debo irme. Gracias por tu ayuda, pero no puedo involucrarme en lo que sea esto. Alessio también se levantó, moviéndose con esa gracia fluida que parecía en desacuerdo con su aura peligrosa. Ya estás involucrada, Emma. En el momento en que te puso las manos encima en mi ciudad, esto se volvió inevitable. ¿Tu ciudad?, repetí, retrocediendo ligeramente. Yo no pedí esto. No te pedí que lo mataras. Algo parecido a la decepción brilló en las facciones de Alessio. ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que mataría a un hombre por simplemente tocar lo que es mío? Ahí estaba de nuevo, esa posesiva declaración que enviaba señales contradictorias de advertencia y deseo a través de mi cuerpo. No soy tuya, dije, mi voz apenas un susurro. Ni siquiera me conoces. Se acercó y me encontré acorralada contra la encimera de la cocina, su presencia abrumando mis sentidos. Sé lo suficiente, dijo suavemente. Sé que eres valiente. Sé que eres una superviviente. Sé que mereces algo mejor de lo que la vida te ha dado hasta ahora. Su mano se alzó, sus dedos flotando cerca de mi mejilla magullada sin tocarla. Y sé que, desde el momento en que te vi en ese restaurante, no pude apartar la vista. Su proximidad me dificultaba pensar, respirar. Alessio irradiaba calor y peligro, y algo magnético que me atraía a pesar de cada campana de alarma que sonaba en mi mente. La parte racional de mi cerebro gritaba que debía huir, que había escapado de un hombre violento solo para caer en la órbita de otro, potencialmente más peligroso. Pero otra parte,
una parte que temía examinar demasiado de cerca. Susurraba que con Alessio me sentía vista de una manera que nunca antes. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas audible incluso en la perfecta quietud de la cocina. Sus ojos oscuros buscaron los míos, buscando algo que no estaba segura de poder dar. «Primero», dijo, finalmente retrocediendo y dándome espacio para respirar, «quiero que confíes en mí». Una risa amarga se me escapó. «¿Confiar en ti? Ni siquiera te conozco. Todo esto», señalé el lujoso ático, «es completamente ajeno a mí, y lo poco que sé sugiere que estás involucrado en cosas que he pasado toda mi vida evitando». La expresión de Alessio permaneció indescifrable mientras se apoyaba en la encimera opuesta, creando una distancia entre nosotros que se sentía a la vez como alivio y pérdida. «Justo», concedió. «Pregúntame cualquier cosa. Te diré la verdad». La oferta flotaba entre nosotros, tentadora y aterradora. Había tantas preguntas ardiendo en mi mente, pero no estaba segura de querer las respuestas. El conocimiento era un tipo de peligro en sí mismo. «¿Realmente hiciste que rompieran todas las puertas de la ciudad buscando a Mike?», pregunté finalmente, recordando el fragmento de conversación que había oído. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. «No todas las puertas, pero suficientes. Tengo gente por toda la ciudad. Cuando doy una orden, se cumple». «¿Y qué planeas hacer con él ahora que lo encontraste?». Alessio me estudió por un largo momento. «¿Realmente quieres saber?». ¿Lo quería? La pregunta resonó en mi mente. Parte de mí quería que Mike sufriera como me había hecho sufrir. Parte de mí se encogía ante la idea de ser responsable del destino que Alessio le había deparado. Pero la ignorancia no me absolvería de la complicidad. «Sí», dije, levantando la barbilla a pesar del miedo que se me retorcía en el estómago. «Quiero saber». Alessio asintió como si mi respuesta hubiera confirmado algo importante. «Voy a asegurarme de que entienda las consecuencias de sus acciones», dijo con cuidado. «Me aseguraré de que nunca más se acerque a ti. Pero no voy a matarlo si es eso lo que temes». El alivio me invadió, seguido rápidamente por el escepticismo. «¿Así de fácil? Lo golpeas y me dejará en paz para siempre. No es tan simple». «Lo es cuando tienes recursos», replicó Alessio. «Hombres como Mike responden al poder y al miedo. Tengo mucho de ambos para usar». Antes de que pudiera responder, un discreto golpe sonó en la puerta de la cocina. La mujer del elegante corte Bob de antes entró, con expresión profesionalmente inexpresiva. «Disculpe, señor Russo, pero el señor Key está en la línea. Dice que es urgente». La mandíbula de Alessio se tensó imperceptiblemente. «Dile que le devolveré la llamada». Insistió, señor. Mencionó la situación en los muelles. Un destello de molestia cruzó las facciones de Alessio, pero asintió. «Lo tomaré en mi oficina. Asegúrate de que la señorita Bennet tenga todo lo que necesita». Al irse, la mujer, claramente algún tipo de asistente, se giró hacia mí con una sonrisa educada que no llegó a sus ojos. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarla, señorita Bennet?». «En realidad, esperaba irme», dije, armándome de valor. «¿Podría llamarme un taxi?». Su sonrisa se mantuvo fija. «Me temo que el señor Russo ha instruido que permanezca aquí por su seguridad. No tardará mucho». El lenguaje educado no disfrazaba la verdad. Estaba efectivamente retenida, si no exactamente contra mi voluntad, sí sin mi consentimiento explícito. Una sensación de frío se instaló en el fondo de mi estómago. «Ya veo», respondí, forzándome a mantener la calma. «Entonces, me gustaría volver a la habitación de invitados, si le parece bien».
Por supuesto, señaló el pasillo. Por favor, hágamelo saber si necesita algo más. De vuelta en la habitación de invitados, paseé ansiosamente, tratando de entender mi situación. Estaba en el ático de un hombre que casi había admitido ser un capo de la mafia, un hombre que había ordenado que la ciudad fuera puesta patas arriba para encontrar a mi agresor, un hombre que claramente tenía algún tipo de derecho sobre mí que no entendía del todo. El curso de acción racional sería irme lo antes posible, coger mis pertenencias y huir lejos tanto de Mike como de Alessio. Pero ¿a dónde iría? Mi apartamento no era seguro. No tenía familia a la que recurrir, ni amigos lo suficientemente cercanos como para acogerme. Y el dinero que había ahorrado, aunque sustancial, no duraría mucho si tenía que empezar de cero, sin trabajo ni referencias. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Pase», dije, esperando de nuevo a la asistente. En cambio, entró Alessio, con expresión preocupada. «Me disculpo por la interrupción», dijo, cerrando la puerta detrás de él. «Los negocios a veces requieren atención inmediata. ¿Soy prisionera aquí?», pregunté directamente, cansada de andarme con rodeos. La sorpresa brilló en sus facciones. «Por supuesto que no. ¿Por qué pensarías eso?». Su asistente me dejó claro que no debo irme. Alessio frunció el ceño. «Sofía es demasiado celosa en su interpretación de mis instrucciones. Le pedí que se asegurara de que estuvieras cómoda y tuvieras todo lo que necesitaras mientras yo no estaba. Eres libre de irte cuando quieras». Hizo una pausa, su expresión suavizándose. «Aunque espero que elijas quedarte, al menos hasta que hayamos resuelto tu situación». La sinceridad en su voz me hizo querer creerle, pero la duda persistía. «¿Y cuál es exactamente mi situación, según tú?». Alessio avanzó más en la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. «Estás siendo acosada y agredida por un hombre que no respeta tus límites ni tu seguridad. Estás trabajando en varios trabajos para ahorrar suficiente dinero para escapar. No tienes a nadie a quien recurrir en busca de protección». Sus ojos mantuvieron los míos con firmeza. «¿Qué tal lo estoy haciendo hasta ahora?». La precisión de su evaluación me dolió. «¿Qué propones entonces?». «Déjame ayudarte», dijo simplemente. «Quédate aquí mientras me aseguro de que Mike Peterson ya no sea una amenaza. Déjame ofrecerte la protección que mereces». «¿Y qué obtienes tú de este arreglo?», pregunté. Porque nada en la vida era gratis. Había aprendido esa lección de forma dolorosa y repetida. Los labios de Alessio se curvaron en una sonrisa que era a la vez encantadora y depredadora. «Tu compañía por ahora. El resto ya veremos». La implicación flotaba en el aire entre nosotros, ni reconocida ni negada. Me quería. Eso estaba claro por el calor de su mirada cuando me recorría. Pero había algo más también, algo posesivo y protector que iba más allá de la mera atracción física. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente. Él asintió. «Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, hay alguien que me gustaría que conocieras». Hizo un gesto hacia la puerta. «Si estás dispuesta». La curiosidad venció mi vacilación. «¿Quién?». «Alguien que quizás te ayude a entender un poco mejor mi mundo». Lo seguí fuera de la habitación de invitados, a través de la espaciosa sala de estar, y hacia lo que parecía ser una oficina en casa. Una mujer esperaba allí, quizás de unos 50 años, elegante con un traje sastre y canas que asomaban por su cabello oscuro. Se puso de pie cuando entramos, sus ojos tan parecidos a los de Alessio,
evaluándome con aguda inteligencia. «Emma, esta es mi madre, Sofía Russo», dijo Alessio, con un tono de calidez en su voz que nunca le había oído. «Mamá, ella es Emma Bennet. Así que tú eres la chica que ha causado tanto revuelo», dijo Sofía, su acento italiano más pronunciado que el de su hijo. Se acercó a mí, tomando mis manos. «Mi hijo ha puesto la ciudad patas arriba por ti». Sentí que el calor me subía a las mejillas, dolorosamente consciente de mi rostro magullado y la ropa prestada. «Yo no se lo pedí», dije. Luego hice una mueca ante lo desagradecido que sonaba. Para mi sorpresa, Sofía se rió, un sonido cálido y genuino. «Claro que no, mi hijo siempre ha hecho exactamente lo que le ha placido». Soltó mis manos y tocó mi mejilla magullada con dedos suaves. «Este hombre que te hizo daño nunca más te tocará. La familia Russo protege a los suyos». «Yo no soy», comencé, pero ella rechazó mi protesta con un gesto. «Estás aquí, ¿verdad?», dijo, como si eso zanjara el asunto. «Alessio, déjanos. Deseo hablar con Emma a solas». Algo pasó entre madre e hijo. Una comunicación silenciosa que no pude descifrar. Después de un momento, Alessio asintió. «No la asustes, mamá», dijo, con un toque de diversión en su voz antes de irse, cerrando la puerta tras de sí. Sofía me indicó un área de asientos cerca de la ventana. «Ven, hablemos». La seguí, sentándome en el borde de una silla de cuero, mientras ella se acomodaba con gracia en el sofá de enfrente. «Russo, Sofía, por favor», me interrumpió. «La señora Russo era mi suegra, y esa mujer me aterrorizó durante 30 años». Sonrió, la expresión calentando sus austeras facciones. Mi hijo nunca me había presentado a una mujer antes. La revelación me sorprendió. «¿Nunca?» «Oh, ha tenido mujeres», dijo con un gesto despectivo. «Mujeres hermosas y sofisticadas que entienden su mundo y lo aceptan sin dudarlo. Pero nunca ha traído a una a casa. Nunca ha pedido mi opinión. Nunca ha mirado a una como te mira a ti». No supe cómo responder a eso. Apenas lo conozco. «Y sin embargo, aquí estás», señaló, «en nuestra casa, vistiendo ropa que él seleccionó para ti, aceptando su protección». No tenía muchas opciones, dije a la defensiva. La expresión de Sofía se suavizó. «Rara vez las tenemos como mujeres. Las decisiones que tomamos a menudo son entre lo malo y lo peor, pero a veces, si tenemos suerte, encontramos a alguien que puede ofrecernos algo mejor». Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su hijo, fijos en los míos. Mi marido era como Alessio, poderoso, peligroso para sus enemigos, ferozmente protector de lo que consideraba suyo. No siempre fue un hombre fácil de amar, pero me hizo sentir segura en un mundo que nunca me había sido amable. ¿Crees que eso es lo que debería hacer? ¿Amar a tu hijo porque me ofrece protección? No, respondió con firmeza. Creo que debes decidir cómo quieres que sea tu vida y si Alessio puede ayudarte a lograrlo. Pero entiende esto. Si aceptas lo que él te ofrece, lo aceptas todo de él, la oscuridad y la luz. La honestidad fue refrescante después de tantas maniobras cuidadosas. Y si decido que no quiero formar parte de este mundo, entonces él se asegurará de que tengas los medios para irte de forma segura, y nunca nos volverás a ver a ninguno de los dos. Su expresión permaneció serena, pero había acero bajo ella. Pero debes saber que mi hijo no está acostumbrado a desear cosas que no puede tener. Esta contención es inusual para él. Un escalofrío me recorrió la espalda ante la implicación.
Antes de que pudiera responder, un golpe sonó en la puerta y Alessio entró sin esperar respuesta. «Odio interrumpir», dijo, aunque su expresión sugería lo contrario. «Pero ha habido una novedad con respecto a la situación de la señorita Bennet». Sofía se levantó suavemente. Estábamos terminando nuestra charla. Me dio un ligero beso en la mejilla, la que no estaba magullada. «Piensa en lo que te dije, cara». Con una mirada significativa a su hijo, se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. «¿Qué te dijo?», preguntó Alessio, su tono casual, pero sus ojos vigilantes. «Fue honesta sobre lo que significaría aceptar tu ayuda», respondí con cautela. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Mi madre nunca ha creído en suavizar las verdades difíciles. Se movió para sentarse en la silla que Sofía había desocupado. «Mike Peterson ha sido tratado». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué significa eso? ¿Qué le hiciste?» «Nada permanente», me aseguró, su tono casi suave. «Pero ahora entiende que estás bajo mi protección. No volverá a molestarte». «¿Así de fácil?». No pude evitar el escepticismo en mi voz. «Así de fácil», confirmó Alessio. «También se le ha persuadido para que abandone la ciudad esta noche. Le he conseguido un trabajo en un pequeño pueblo a unos 3.000 kilómetros de aquí. Si valora su salud, lo aceptará y nunca regresará». El alivio que me invadió fue tan intenso que me dejó mareada. La pesadilla que había ensombrecido mi vida durante meses estaba siendo desmantelada con una eficiencia casual por un hombre que parecía remodelar la realidad a fuerza de voluntad. «¿Por qué?», susurré, haciendo la pregunta que me había quemado desde que notó mi moretón en el restaurante. «¿Por qué hacer tanto por una extraña?». La expresión de Alessio se volvió contemplativa. «Cuando te vi en ese restaurante, tratando tan desesperadamente de ocultar tu dolor, de seguir adelante a pesar de lo que te habían hecho, algo en mí respondió. He conocido a mujeres que sufrieron a manos de hombres que decían amarlas. Mi propia hermana hace años». Una sombra cruzó sus facciones. «No pude protegerla entonces. Era demasiado joven, demasiado impotente, pero ya no soy impotente». La cruda honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Fue la primera vez que vislumbré algo debajo de su exterior controlado, y lo que vi allí, dolor, arrepentimiento, determinación, lo hizo de repente más humano, más complejo que el peligroso capo que había estado tratando de mantener a distancia. «¿Qué le pasó a tu hermana?», pregunté suavemente. «Murió», dijo simplemente. Las palabras pesaban con un viejo dolor. Su novio la empujó durante una discusión. Se cayó. Se golpeó la cabeza. Ni siquiera pidió ayuda. Simplemente la dejó allí para que muriera sola. «Lo siento mucho», dije, comprendiendo ahora la fuente de su visceral reacción a mi moretón. «¿A hombres como Mike?». «Fue hace mucho tiempo», replicó, su expresión volviéndose a cerrar. «Pero prometí entonces que nunca permitiría que algo así le pasara a nadie bajo mi protección de nuevo». «¿Y ahora eso me incluye a mí?», dije, no exactamente una pregunta. «Si lo aceptas», confirmó. «Mi protección no tiene condiciones, Emma. Eres libre de quedarte o irte como elijas. Si quieres dejar la ciudad, empezar de nuevo en otro lugar, te proporcionaré los medios para que lo hagas de forma segura». La oferta era generosa, más que generosa. Era todo lo que había estado buscando, entregado sin condiciones. Entonces, ¿por qué la idea de aceptarlo, de alejarme de Alessio Russo y no volver a verlo, me dejaba con una inesperada sensación de pérdida? «¿Y si me quedo?», pregunté, mi corazón latiendo en el pecho. Algo se oscureció en su mirada. Hambre, posesión, algo primitivo y magnético.
Entonces exploraremos lo que hay entre nosotros al ritmo que tú marques, sin presiones, sin expectativas, más allá de lo que te resulte cómodo. Tu madre parece pensar que no estás acostumbrado a la contención, dije, observando su reacción con atención. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Mi madre me conoce demasiado bien, pero por ti estoy dispuesto a aprender paciencia. La promesa en esas palabras hizo que el calor se extendiera por mí. Esto era peligroso. Él era peligroso. Y sin embargo, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí que algo parecido a la esperanza cobraba vida dentro de mí. Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesar todo lo que ha pasado. Alessio asintió como si no esperara menos. Tómate todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados es tuya mientras la quieras. Se levantó de su silla con esa gracia fluida que parecía tan fácil. Tengo asuntos que atender esta tarde, pero me gustaría llevarte a cenar esta noche si estás de acuerdo. Una primera cita en condiciones. La normalidad de la petición, tan en desacuerdo con las extraordinarias circunstancias que nos habían unido, me arrancó una carcajada. ¿Una cita? ¿En serio? Su sonrisa se amplió, transformando su rostro de intimidante a devastadoramente atractivo. ¿En serio? Me apetece saber todo sobre ti, Emma Bennet. Tu comida favorita, tus sueños, lo que te hace reír. Hizo una pausa en la puerta. Di que sí. A pesar de todo, el peligro que representaba, el mundo al que pertenecía, el torbellino de las últimas 24 horas, me encontré asintiendo. Sí, la expresión de genuino placer que cruzó su rostro lo hizo parecer más joven, casi aniñado por un momento. A las 8, dijo. Luego me dejó sola con mis pensamientos y la vertiginosa sensación de que mi vida había cambiado irrevocablemente. A solas en la oficina de Alessio, me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad, que se extendía debajo como un reino en miniatura. Desde esta altura, todo parecía ordenado y perfecto, tan diferente de la realidad caótica, a menudo brutal, a nivel de calle. Me pregunté si así veía a Alessio el mundo, distante, manejable, sujeto a su control. La puerta se abrió detrás de mí, y la asistente de Sofía, no Sofía misma como había esperado momentáneamente, entró con una sonrisa educada. Señorita Bennet, me han pedido que la ayude con cualquier cosa que pueda necesitar para esta noche. El señor Russo ha dispuesto que se le entregue una selección de ropa. ¿Están en la habitación de invitados cuando quiera echarles un vistazo? La seguí de vuelta a la habitación de invitados, donde encontré no solo una selección, sino lo que parecía ser una boutique entera de vestidos de diseñador, zapatos y accesorios dispuestos en la cama. Las etiquetas de precio habían sido discretamente retiradas, pero reconocí suficientes marcas para saber que la colección representaba más dinero del que yo ganaba en un año. Esto es demasiado, dije, pasando los dedos por un vestido de seda azul medianoche que me llamó la atención a pesar de mis reservas. El señor Russo quería asegurarse de que tuviera opciones, respondió la asistente con neutralidad. También dispuso que una estilista y una maquilladora la ayudaran a prepararse si lo desea. Ya. La extravagancia era abrumadora, casi sofocante. Era así como Alessio resolvía todos los problemas, con una abrumadora demostración de recursos que no dejaba lugar a la negativa. Por favor, dale las gracias al señor Russo, dije con cuidado. Pero no necesito todo esto. Solo la maquilladora, quizás. Mi moretón requeriría ayuda profesional para ocultarlo por la noche. La asistente asintió,
aparentemente sin sorprenderse por mi negativa parcial. Por supuesto, haré los arreglos para que alguien venga a las 6:30. ¿Necesita algo más mientras tanto? Dudé. Luego decidí arriesgarme. En realidad, me gustaría ir a mi apartamento a recoger algunas cosas personales. ¿Sería posible? Algo brilló en su expresión. Incertidumbre, quizás. Necesitaré consultarlo con el señor Russo. Consideraciones de seguridad. Por supuesto, interrumpí. Mi sospecha confirmada. A pesar de sus garantías, no era tan libre como Alessio quería que yo creyera. En ese caso, me gustaría descansar hasta esta noche. Ha sido mucho que procesar. Una vez sola, paseé por la habitación, sintiéndome cada vez más como un pájaro en una jaula de oro. La libertad que Alessio había prometido venía con hilos invisibles, protección que rozaba la posesión, generosidad que amenazaba con convertirse en control. Y sin embargo, había algo en él. Un atisbo de vulnerabilidad bajo el poder, una preocupación genuina bajo la posesividad que me impedía simplemente irme. Seleccioné el vestido azul medianoche que me había llamado la atención antes, junto con accesorios más modestos de los que se habían proporcionado. Si iba a cenar con Alessio Russo, lo haría a mi manera, no como una muestra de su riqueza e influencia, sino como yo misma. La maquilladora llegó puntualmente a las 6:30, una mujer alegre que charlaba sobre todo y nada mientras hacía milagros con corrector y base de maquillaje, transformando mi rostro magullado en algo presentable. Para cuando terminó, solo una tenue sombra permanecía visible bajo un maquillaje aplicado expertamente. El señor Russo tiene un gusto excelente, comentó mientras me ponía el vestido azul. Ese color es perfecto para tu tez. Estudié mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, apenas reconociendo a la elegante mujer que me miraba. El vestido abrazaba mi figura antes de caer con gracia al suelo, el azul profundo haciendo que mi piel pálida brillara y mis ojos parecieran más intensamente verdes. Con mi cabello recogido y joyas mínimas, el efecto era sofisticado, pero no ostentoso, hermoso sin esforzarse demasiado. Precisamente a las 8, sonó un golpe en la puerta. Abrí para encontrar a Alessio de pie allí, devastadoramente guapo, con un traje negro perfectamente ajustado que resaltaba sus anchos hombros y su esbelta cintura. Se había peinado el cabello oscuro de una manera ligeramente diferente, y el efecto era pulcro y lo suficientemente despeinado como para que mis dedos desearan pasarlos por él. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente al ver mi apariencia. Un destello de algo primitivo y posesivo oscureció su mirada antes de que la controlara. «Estás impresionante», dijo, su voz un poco más áspera de lo habitual. «Gracias», respondí, complacida a pesar de mí misma por su reacción. «Tú también te ves muy bien». Una sombra de sonrisa tocó sus labios. «Lo intento». Me ofreció su brazo. «¿Vamos?» El ascensor nos llevó al garaje subterráneo, donde esperaba un elegante coche negro, con un chofer abriendo la puerta. Mientras nos acomodábamos en el asiento trasero, no pude evitar preguntar, «¿A dónde vamos?» «A un lugar especial», respondió Alessio enigmáticamente. «Creo que te gustará». Las luces de la ciudad se difuminaron más allá de las ventanas polarizadas mientras conducíamos. Esperaba que nos dirigiéramos al exclusivo distrito de restaurantes del centro, pero en cambio giramos hacia la orilla, deteniéndonos finalmente en lo que parecía ser un puerto deportivo privado. «Esto no es un restaurante», observé mientras Alessio me ayudaba a salir del coche. «No», asintió,
guiándome hacia el muelle donde estaba atracado un impresionante yate, su exterior blanco reluciendo bajo la luz de la luna. Pensé que disfrutaríamos de más privacidad para nuestra primera cita. Dudé. Un yate significaba aislamiento total, sin testigos, sin fácil escape si las cosas salían mal. Como si percibiera mi inquietud, Alessio me apretó suavemente la mano. Mi chef ha preparado la cena y hay miembros de la tripulación a bordo. No estamos solos, me aseguró, y nos quedaremos atracados, si eso te hace sentir más cómoda. La consideración en su voz alivió un poco mi preocupación. Asentí, permitiéndole que me guiara por la pasarela hasta una cubierta que podría haber adornado las páginas de una revista de lujo. Una iluminación suave iluminaba cómodas zonas de asientos, y una mesa había sido puesta con fina porcelana, cristal y flores frescas cerca de la popa, ofreciendo una vista espectacular del horizonte de la ciudad. Un camarero uniformado apareció con champán, sirviendo 2 copas antes de desaparecer discretamente. Alessio me entregó una, luego levantó la suya en un brindis. «Por los nuevos comienzos», dijo, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Por los nuevos comienzos», repetí, dando un sorbo de champán que sabía a estrellas líquidas. «Esto es hermoso, Alessio, pero excesivo para una primera cita, ¿no crees?» Él sonrió, esa expresión genuina que transformaba su rostro de intimidante a irresistible. «Quizás, pero quería impresionarte». «Ya lo has hecho», señalé. «Encontrar a Mike en una sola noche, organizar todo su futuro para garantizar mi seguridad. Eso es impresionante, aterrador, pero impresionante». Alessio se rió, un sonido cálido y rico que me di cuenta de que rara vez le había oído. «No te deslumbras fácilmente con los oropeles de la riqueza y el poder. Eso me gusta de ti». «¿Qué más te gusta de mí?», pregunté audazmente. «El champán y la luz de la luna me hacen más valiente de lo que podría haber sido de otro modo. Apenas me conoces, sin embargo, has puesto tu vida patas arriba por mí en el lapso de 24 horas. Consideró la pregunta seriamente mientras nos dirigíamos a la mesa donde nos esperaba el primer plato. Delicadas vieiras dispuestas como una obra de arte en el plato. «Me gusta tu resiliencia», dijo finalmente. «La fuerza que se necesita para soportar lo que has soportado y aún así permanecer incorrupta. No has permitido que el dolor te haga cruel o amarga». La observación fue tan inesperada, tan perceptiva, que momentáneamente me cortó la respiración. «¿Y tú?», pregunté cuando pude volver a hablar. «¿El dolor te ha vuelto cruel?». La expresión de Alessio se oscureció ligeramente. «A veces, quizás, con quienes lo merecen». Dio un sorbo a su vino, sus ojos nunca apartándose de los míos. «Mi mundo no es amable, Emma. No pretenderé lo contrario. Pero dentro de él hay códigos, reglas, un cierto orden que proporciona su propio tipo de justicia». «Justicia», repetí, probando la palabra. «¿Eso es lo que le diste a Mike? ¿Justicia?» «Le di una opción», corrigió Alessio. «Irse y no volver a contactarte o enfrentar las consecuencias. Él eligió sabiamente. Durante la comida, cada plato más exquisito que el anterior, nuestra conversación fluyó sorprendentemente fácil». Alessio preguntó por mi infancia, por mis sueños antes de que la vida interviniera con la dura realidad. Me encontré contándole cosas que nunca había compartido con nadie. Sobre crecer con una madre que pasaba por relaciones abusivas. Sobre pagarme la universidad comunitaria clase a clase. Sobre el arte que una vez había creado antes
de que la supervivencia tuviera precedencia sobre la pasión. A su vez, él compartió historias cuidadosamente editadas sobre su propia juventud. Un padre que gobernaba con disciplina férrea, una madre que templaba esa dureza con amor, una hermana cuya pérdida había moldeado su visión del mundo. Habló de responsabilidad, de legado familiar, del peso del poder, siempre en términos generales, nunca con detalles que pudieran implicarlo en algo ilegal. «Nunca terminaste tu carrera», observó mientras se servía el postre, una confección de chocolate negro y frutos rojos que parecía demasiado bonita para comer. «En arte», dijiste. Asentí, sorprendida de que hubiera captado ese detalle. Me faltaban 3 créditos cuando mi mamá se enfermó. Gastos médicos, costos del funeral. No quedaba nada para la matrícula. ¿Y nunca regresaste? La vida se interpuso. Dije simplemente. El alquiler no se paga solo. Los sueños son un lujo que no podía permitirme. Algo cambió en la expresión de Alessio. Determinación, quizás, o resolución. Los sueños no son lujos, Emma. Son necesidades. Son lo que hace que la vida valga la pena la lucha. Se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando los míos. ¿Y si pudieras regresar? Terminar lo que empezaste. La pregunta flotó en el aire entre nosotros, no solo sobre la educación, sino sobre las posibilidades, sobre un futuro diferente del que me había resignado. No lo sé, admití. Eso parece una vida diferente ahora. No tiene por qué serlo, dijo suavemente. Después de cenar, subimos a la cubierta superior, donde la vista de la ciudad era aún más espectacular. El aire nocturno traía un escalofrío y Alessio me colocó una manta de cachemira sobre los hombros, sus manos deteniéndose un momento más de lo necesario. ¿Frío?, preguntó, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Un poco, admití. Se movió detrás de mí, su pecho contra mi espalda, sus brazos rodeándome mientras contemplábamos el brillante horizonte. Debería haberme sentido atrapada por el abrazo, pero en cambio me sentí extrañamente segura, protegida. Su barbilla descansaba suavemente sobre mi cabeza, y por un momento, simplemente existimos juntos en un cómodo silencio. Nunca respondiste a mi pregunta de antes, dije finalmente. ¿Por qué yo? De todas las mujeres de esta ciudad, ¿por qué llamé tu atención? Sentí, más que vi, su sonrisa. Porque me miraste sin miedo ni cálculo, dijo, su voz un suave murmullo contra mi espalda. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? La gente o me teme o quiere algo de mí. Tú solo me viste. Ahora yo también te veo a ti, dije, girándome en sus brazos para enfrentarlo. Lo bueno y lo malo, el protector y el depredador. Sus ojos se oscurecieron ante mis palabras. ¿Y cuál prefieres? Creo que son inseparables, respondí con sinceridad. Uno no existe sin el otro. Algo parecido a la aprobación brilló en sus facciones, lenta y deliberadamente, dándome tiempo para alejarme. Bajó la cabeza hasta que sus labios se posaron justo encima de los míos. ¿Puedo?, preguntó. Su aliento cálido contra mi piel. En respuesta, me puse de puntillas y acorté la distancia entre nosotros. El beso comenzó suavemente, una pregunta, una exploración, pero rápidamente se profundizó a medida que el control de Alessio se desvanecía. Sus manos se enredaron en mi cabello, soltando las horquillas hasta que cayó suelto sobre mis hombros. Mis brazos rodearon su cuello, acercándolo más mientras el calor florecía entre nosotros, consumiendo el pensamiento racional. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento,
Alessio apoyó su frente en la mía. «Debería llevarte a casa», dijo, su voz áspera de contención, «antes de que me olvide por completo». El gesto honorable solo me hizo desearlo más. ¿Y si aún no quiero ir a casa? Sus ojos buscaron los míos, buscando certeza. «Emma, quiero que no haya dudas en tu mente, ni arrepentimientos mañana». La consideración me conmovió profundamente. Este hombre que ejercía tanto poder, que podía tomar lo que quisiera, me estaba dando el control total sobre lo que sucedía entre nosotros. «Llévame de vuelta al ático», dije suavemente. «Decidiremos allí». El viaje de regreso estuvo cargado de tensión, una deliciosa anticipación que nos mantuvo sentados más cerca de lo necesario, su mano descansando sobre la mía entre nosotros. En el ascensor al ático, Alessio mantuvo una cuidadosa distancia, aunque sus ojos nunca se apartaron de los míos. Una vez dentro, me ofreció una copa por la noche, que rechacé. «Quiero tener la cabeza despejada esta noche», expliqué, observando cómo sus ojos se oscurecían ante la implicación. «Emma», comenzó, su voz tensa con contención, «debes saber que si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no soy un hombre que comparte lo que es suyo. Soy posesivo, protector, algunos dirían controlador. Está en mi naturaleza, en mi sangre». «¿Me estás ahuyentando?», pregunté, acercándome a él. «Estoy siendo honesto acerca de quién soy», respondió. «Quiero que elijas con los ojos abiertos». Alcé la mano para tocar su rostro, sintiendo la ligera aspereza de la barba incipiente bajo mis dedos. «Te veo, Alessio Russo», la oscuridad y la luz, «y sigo aquí». Con un gemido que sonó a rendición, me atrajo hacia él, su boca reclamando la mía en un beso que quemó la última de mis dudas. Me fundí en él, entregándome a la sensación, mientras sus manos recorrían los contornos de mi cuerpo a través de la seda de mi vestido. «Dormitorio», jadeé cuando sus labios se movieron a mi cuello, enviando escalofríos de placer por mi espalda. Me levantó sin esfuerzo, llevándome por el pasillo, no a la habitación de invitados que había ocupado, sino a la suite principal, un espacioso santuario dominado por una enorme cama. Mientras me acostaba suavemente sobre las sábanas oscuras, tuve la fugaz idea de que este era un punto sin retorno. Después de esta noche, nada volvería a ser igual, y mientras el cuerpo de Alessio cubría el mío, mientras nos perdíamos el uno en el otro, descubrí que no me importaba. Por primera vez en años, no pensaba en escapar o sobrevivir. Estaba completamente presente en el momento, viva en cada célula, ardiendo con una pasión que creía extinguida hacía mucho tiempo. Más tarde, mientras yacíamos enredados en las sábanas, Alessio trazaba patrones perezosos en mi espalda desnuda. «Quédate conmigo», murmuró contra mi cabello. «No solo esta noche, siempre». La petición debería haberme aterrorizado. Era demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado intenso, pero en el cálido capullo de su abrazo se sintió correcto, incluso inevitable. «¿Qué significaría eso?», pregunté, apoyándome en un codo para ver su rostro. «¿Estar contigo?». Su expresión era más abierta, más vulnerable de lo que nunca la había visto. «Significa protección, seguridad, no tener que luchar ni temer nunca más. Significa una vida de comodidad, de posibilidades». Su mano acunó mi mejilla suavemente. «Significa ser mía, Emma, completamente». «Y a cambio», presioné, «¿qué te doy?». «Lealtad», dijo de inmediato. «Discreción,
comprensión de ciertos aspectos de mis negocios que no se pueden discutir fuera de estas paredes. Su pulgar rozó mi labio inferior. Y esto, tu corazón, tu cuerpo, tu verdad. Sin máscaras entre nosotros. Sin mentiras. Fue una oferta seductora, una vida más allá de mis sueños más salvajes, a cambio de amar a un hombre peligroso. Pero no era tan ingenua como para pensar que sería simple. Tu mundo es violento, Alessio. ¿Tendría yo que volverme violenta también para sobrevivir en él? Él negó con la cabeza. Estaría separada de esa parte de mi vida, protegida de ella. Sus ojos mantuvieron los míos fijamente. Nunca te pediría que comprometieras lo que eres, Emma. Tu bondad, tu compasión, son lo que me atrae de ti. ¿Por qué querría cambiar eso? Apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón.